Haz una pausa. Piensa en esto. En este momento hay más de 8.000 millones de personas sobre la Tierra, y casi todas ellas creen en algo, en un Dios, en el karma, en el destino, en el universo, en la suerte, en el propósito, en algo que está más allá de lo que pueden ver. Civilizaciones separadas por océanos, culturas que nunca se conocieron, épocas distintas, idiomas incomprensibles entre sí, y aún así, todas creyeron. ¿Y si la necesidad de creer no fuera espiritual, sino biológica? ¿Y si tu cerebro estuviera construido para creer antes de que existiera cualquier religión? Esto no es un video sobre religión, es un video sobre tu mente. Imagina esto. Dos personas, nacidas en continentes opuestos, en culturas sin ningún contacto entre sí. Una cree en un dios del sol, la otra en los espíritus de sus ancestros. Sus creencias son completamente distintas, pero las dos rezan, las dos tienen rituales, las dos sienten que hay algo más grande que ellas mismas. ¿Por qué? Porque las dos tienen el mismo cerebro. Los científicos llevan décadas estudiando este fenómeno y llegaron a una conclusión que lo cambia todo. La creencia no es un invento cultural, es una función cerebral, igual que respirar, igual que sentir miedo, igual que enamorarse. Creer es algo que tu cerebro hace de forma automática, sin pedirte permiso. Pero ¿cómo funciona eso exactamente? ¿Por qué razón evolucionó un cerebro que necesita creer en algo? Para entenderlo tenemos que viajar. No a un templo, no a una iglesia, no a una mezquita. Tenemos que viajar dentro de tu propia mente. Tu cerebro es una máquina de predicciones. Cada segundo de tu vida sin que lo notes está buscando patrones, conexiones, causas, razones. ¿Por qué? Porque un cerebro que puede predecir el futuro sobrevive. Si ves que las nubes se oscurecen antes de la lluvia, buscas refugio. Si entiendes que cierta planta envenena, no la comes. El cerebro que conecta puntos vive. Los neurocientíficos llaman a esto apofenia, la tendencia natural del cerebro a encontrar conexiones significativas, incluso donde no las hay. Y es tan poderosa que no puedes apagarla. Y aquí viene algo fascinante. Cuando encuentras una respuesta, cuando los puntos se conectan, tu cerebro libera dopamina, la misma sustancia que te hace sentir placer, recompensa, alivio, la misma que activa cuando comes algo que te gusta, cuando ves a alguien que amas, cuando resuelves un problema difícil. Tu cerebro literalmente premia encontrar significado y literalmente castiga no encontrarlo. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasa cuando no hay respuesta? Cuando no sabes por qué murió alguien que amabas. Cuando no entiendes por qué te pasó algo malo. Cuando el caos golpea y no tiene explicación. La incertidumbre no es solo incómoda. Para el cerebro humano, la incertidumbre es una amenaza. Se activan las mismas regiones cerebrales que cuando tienes miedo físico. La amígdala, el sistema de alerta, el modo supervivencia. Un estudio de la University College London demostró algo perturbador. Las personas preferían saber que algo malo iba a pasar, antes que no saber nada en absoluto. El dolor conocido es menos terrorífico que la incertidumbre desconocida. Los neurocientíficos modernos tienen un nombre para esto. Lo llaman el cerebro predictivo. Tu mente no espera a que ocurran las cosas para procesarlas. Las anticipa. Construye modelos del mundo. Llena los huecos con predicciones. Y cuando el modelo falla, cuando la realidad no coincide con la predicción, el cerebro lo vive como una crisis. Las creencias son esos modelos. Son el sistema que el cerebro construye para que el mundo tenga sentido, para que pueda predecir, para que no haya huecos oscuros en el mapa. Pero el cerebro no solo busca explicaciones del mundo, también busca algo más urgente: pertenecer. Durante miles de años, un humano solo era un humano muerto. La supervivencia dependía del grupo. Y para pertenecer al grupo, necesitabas compartir sus creencias, sus rituales, sus historias.
creer lo mismo que los demás. Era una señal de confianza, de lealtad, de que eras uno de los nuestros. Hoy lo seguimos haciendo. Equipos de fútbol, ideologías políticas, marcas de tecnología, filosofías de vida. La forma cambia. El mecanismo es exactamente el mismo. Pero si esto es biología, si el cerebro está programado para creer, ¿qué pasaba cuando nuestros ancestros no tenían ninguna respuesta? Cuando el mundo era completamente incomprensible. Volvemos atrás, 100.000 años en el pasado. Un humano está solo en la llanura africana. El sol se pone. Los animales se mueven en la oscuridad. No sabe por qué el rayo cayó sobre su hijo y no sobre otro. No sabe por qué el río que siempre los alimentó este año está seco. Solo sabe que hay fuerzas que no controla. Y su cerebro hace lo que sabe hacer. Busca un agente responsable, un espíritu, un Dios, una voluntad invisible. Alguien detrás de lo que ocurre. Los antropólogos llaman a esto detección de agencia hiperactiva. El cerebro humano está tan preparado para detectar amenazas con voluntad propia, predadores, enemigos, rivales, que a veces ve agencia donde no la hay. Escucha pasos en el bosque cuando es el viento. Siente que algo lo observa cuando no hay nadie. Y aquí está el punto clave de la evolución. Equivocarse por exceso era más seguro que equivocarse por defecto. Si crees que hay un tigre en la sombra y no lo hay, pierdes energía. Si crees que no hay tigre y sí lo hay, mueres. La evolución seleccionó cerebros que ven agentes en todas partes. Cerebros que asumen que detrás de todo hay una voluntad. Pero las creencias no solo reducían el miedo, también hacían algo que la evolución valora profundamente. Coordinaban grupos. Un pueblo que comparte un mito, un ritual, un dios común, puede cooperar a una escala que ningún animal puede igualar. Puede construir ciudades, puede luchar guerras, puede sacrificarse por extraños que nunca ha conocido si comparten la misma historia. Yuval Noah Harari lo llama el poder de los mitos compartidos, la capacidad humana única de creer en realidades que no existen en el mundo físico y organizarse masivamente alrededor de ellas. El dinero, las naciones, los derechos humanos, la justicia, todos son creencias y todas son fuerzas que mueven el mundo. Y hay algo más, algo que los psicólogos llevan décadas documentando. Las personas que sienten que su vida tiene un propósito, viven más tiempo. Se recuperan más rápido de enfermedades graves, resisten mejor el dolor. Viktor Frankl lo describió desde los campos de concentración nazis. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. El propósito no es un lujo filosófico, es una ventaja de supervivencia, y el cerebro lo sabe. Entonces, si el cerebro está biológicamente construido para buscar patrones, crear agentes, necesitar propósito y reducir incertidumbre, ¿qué significa eso para la religión? ¿Y si la religión no es el origen de la creencia humana? ¿Y si la religión es simplemente lo que ocurre cuando un cerebro como el nuestro intenta sobrevivir en un mundo que no comprende? Durante siglos, la pregunta fue, ¿la religión crea la creencia? Pero los neurocientíficos, los psicólogos evolutivos y los antropólogos modernos están llegando a una respuesta diferente. Quizás la creencia crea la religión. Las religiones son extraordinariamente diversas, pero tienen estructuras sorprendentemente similares en todas las culturas. Rituales, mitos de origen, un ser superior con agencia, códigos morales, promesas sobre lo que ocurre después de la muerte. ¿Por qué esas mismas estructuras en culturas que nunca se tocaron? Porque todas esas estructuras responden exactamente a las necesidades que tiene el cerebro humano. La certeza frente a la incertidumbre. Todas las religiones tienen respuestas sobre el origen, el destino, el sentido. La agencia detrás de los eventos, todos los sistemas de creencias tienen seres con voluntad que explican por qué pasan las cosas. El propósito de la existencia. Todas las tradiciones ofrecen una razón para estar aquí. La pertenencia al grupo. Todas tienen rituales colectivos, comunidades,
identidades compartidas, y la más poderosa de todas, la continuidad más allá de la muerte. El único ser vivo que sabe que va a morir es el humano, y ese conocimiento es devastador para un cerebro construido para sobrevivir. La religión le ofrece al cerebro algo que ninguna otra narrativa le da, una salida al terror definitivo. Y aquí quiero que te detengas un segundo. Esto no es un argumento en contra de creer. Entender que algo tiene una base biológica no lo hace menos real, no lo hace menos válido, no lo hace menos verdadero. El amor también tiene una base biológica, la empatía también, el arte también. Y nadie dice que el amor no es real porque el cerebro libera oxitocina. Entender el mecanismo no borra la experiencia. Lo que sí hace es revelar algo profundamente fascinante sobre lo que somos. Entonces, si creer es una función inevitable del cerebro, si es parte de lo que significa ser humano, ¿qué dice eso sobre nosotros? ¿Sobre lo que buscamos? ¿Sobre lo que tememos? Vuelve a esa cueva del principio. Esa llama. Esas manos en la roca. Ese humano de hace 30.000 años no tenía teología, no tenía filosofía, no tenía libros sagrados, solo tenía un cerebro aterrorizado ante un universo enorme y silencioso, un cerebro que no podía tolerar que todo fuera ruido sin sentido. Y ese cerebro hizo lo único que sabía hacer, buscó significado, pintó en la roca, habló con los ancestros, miró las estrellas y les puso nombres. Construyó una historia que convirtiera el caos en orden. Regreso a la cueva del inicio. Ahora la vemos diferente, no como superstición primitiva, sino como algo profundamente humano. La llama, la mano en la roca, un gesto de querer dejar huella, de decir, yo estuve aquí, esto importó. 30.000 años después, nosotros seguimos haciendo lo mismo, con diferentes palabras, con diferentes rituales, con diferentes nombres para lo que no podemos ver. Pero el cerebro que busca significado es el mismo cerebro, tu cerebro. Y quizás la pregunta no es si debemos creer o no creer. Quizás la pregunta más honesta es, ¿en qué cosas elegimos creer y por qué? ¿Qué historias construimos para hacer soportable el mundo? ¿Y qué revela eso sobre lo que realmente somos?